Arbon Studio. Hola y bienvenidos. En producción vamos a trabajar con un formato de audio en específico, que es el formato WAV. ¿Por qué es importante trabajar en formato WAV? El formato WAV almacena audio sin ningún tipo de compresión. Esto significa que el audio en un archivo WAV es una réplica exacta del audio original, sin pérdida de calidad. Los archivos WAV suelen ser muy pesados. Utilizan una cantidad significativa de espacio en nuestro disco duro. Ojo con este dato, que sean archivos de audio pesados no quiere decir que FL Studio va a tener dificultades para cargarlos y reproducirlos dentro de nuestro proyecto. Al contrario, al ser archivos de audio sin compresión, FL Studio no utiliza decodificadores para poder reproducirlos en tiempo real, permitiendo que la reproducción sea fluida y con la máxima calidad. ¿Qué pasa si trabajamos con archivos de audio en formato MP3? FL Studio va a decodificar los archivos de audio antes de reproducirlos en tiempo real, por lo tanto se va a tardar más en procesar los archivos de nuestro proyecto y como consecuencia vamos a tener muchos problemas en el proceso de mezcla y un proyecto de baja calidad. La configuración de nuestro formato de audio en producción va a ser la siguiente. Formato WAV, 32 bits de profundidad y 48.000 Hz de sample rate. Recordemos que FL Studio internamente trabaja a 32 bits de profundidad y hemos configurado el sistema operativo y FL Studio a 48.000 Hz de sample rate. Esto implica que todos los archivos de audio que utilicemos en nuestro proyecto los vamos a convertir en formato WAV, 32 bits de profundidad y 48.000 Hz de sample rate. En FL Studio es muy fácil hacer este proceso. Ya estamos dentro de FL Studio. Aquí tengo preparado algunos archivos de audio para este ejercicio. Este proyecto es una base de balada. En esta carpeta tengo los instrumentos esenciales para construir una base de balada. Kick, snare, platillo cerrado, platillo abierto, clave, pandero y una percusión de madera. Vamos a hacer el proceso de conversión. Abro el mixer, selecciono el canal master. En este slot voy a cargar el plugin Edison. Lo maximizo. Voy a hacer la conversión del kick. Simplemente lo arrastro dentro de Edison. Como pueden ver aquí nos indica que está a 44.100 Hz de sample rate y a 16 bits de profundidad. Este archivo de audio lo vamos a convertir a 32 bits de profundidad y a 48.000 Hz de sample rate. Me voy al menú de formato. En este panel podemos ver todos los parámetros y los cambios que vayamos realizando. Nos aparecen estas opciones. Me voy al editor de propiedades. Ya estamos en las propiedades. Vamos a cambiar el sample rate a 48.000 Hz. Activamos esta opción de resampling. Hacemos clic en Formato. En Edison solo nos permite utilizar 16 y 32 bits de profundidad. Seleccionamos 32 bits. Aquí podemos cambiar esta opción, pero la dejamos en estéreo. Eso es todo y acepto los cambios. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos a 32 bits de profundidad no existe el recorte digital. El recorte digital se aplica a 16 y 24 bits de profundidad. En FL Studio, la mezcla de los sonidos puede superar el 0 decibel y nunca nos va a producir ningún problema. El problema lo vamos a notar cuando exportemos nuestro proyecto final a 24 bits de profundidad debido al recorte digital.
Todo sonido que sobrepase el 0 decibel va a ser recortado de manera agresiva, dañando nuestra mezcla con distorsión y otro tipo de artefactos. Para evitar este tipo de problemas, lo que hago es bajar la ganancia de los sonidos a -3 decibeles. De esta manera, dejo un margen de seguridad para evitar que el sonido sobrepase el 0 decibel. Vamos a concentrarnos en este panel. Aquí FL Studio nos va a mostrar dos valores, el volumen en decibeles y en decimales. Si desplazo el cursor en esta área de Edison, nos muestra la altura máxima de volumen. Yo quiero que este sonido tenga un pico máximo de -3 decibeles. Muevo el cursor y me aseguro de estar a la altura de -3 decibeles. Que en decimales tiene un valor de 0.71 de volumen. Hago clic en el menú Run. Hago clic en AM. En esta herramienta el volumen está expresado en decimales. Entonces voy a colocar el valor de 0.71 para que el volumen máximo de mi sonido sea de -3 decibeles. Acepto los cambios presionando Run. Como podemos ver aquí, mi sonido ya está a -3 decibeles. Con esto nos evitamos un montón de inconvenientes en el futuro. Esa sería toda la configuración. Como podemos ver aquí, nos indica que el archivo de audio está a 48.000 Hz y a 32 bits de profundidad. Lo único que nos queda es exportar nuestro archivo de audio. Me voy al menú Archivo. Selecciono Save Sample As, busco mi carpeta de proyecto. Aquí tengo preparada una carpeta para guardar los archivos de audio. Ahora me voy a mi carpeta de sample. Voy a revisar mi archivo de audio. Y como podemos ver, está a 48.000 Hz de sample rate, 32 bits de profundidad y a -3 decibeles. Ahora voy a hacer lo mismo con los demás instrumentos. Arrastro el snare, hago clic en el menú de formato, selecciono editor de propiedades, cambio a 48.000 Hz, activo el resample, cambio a 32 bits, aceptamos, hacemos clic en el menú Run, seleccionamos AM, bajamos la ganancia a 0.71. Aceptamos y listo. Lo voy a exportar. Busco mi carpeta, lo guardo con su nombre original y listo. Este proceso es repetitivo, por lo tanto voy a continuar con los demás instrumentos. Platillo cerrado. Platillo abierto. Clave. Pandero. Percusión de madera. Listo, ya tengo todos los archivos de audio preparados para la siguiente etapa, que es la creación de la base rítmica.
Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios que con mucho gusto estaré revisando. Aquí terminamos, nos vemos en el siguiente video.